Voy a decir cosas que para muchos de ustedes son conocidas, pero déjenme poner siquiera varios puntos que después, cuando hagamos las preguntas, lo vamos a ir charlando. Espero que ustedes hagan muchas preguntas y que no tengan ningún impedimento en preguntar, por más rara, pequeña o insignificante que les parezca la pregunta que pueden hacer. Queridos hermanos, en esta ocasión, junto con Emma, tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre esta apasionante tarea que el Señor nos encomendó, la tarea de ser y de hacer discípulos. El primer texto que quiero que tengamos presente es el texto de Mateo 28, capítulo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las últimas, podríamos decir, las superúltimas palabras dadas por Jesús a sus discípulos antes de subir a los cielos. Para una mejor comprensión podríamos considerar tres partes. La primera, Jesús da esta orden desde una posición de autoridad total. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Cristo resucitado va a dar una instrucción importantísima a sus discípulos. La segunda parte es el mandato a ir y hacer discípulos a todas las naciones. La tercera parte, Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Me gusta a veces ver esto, como me lo explicaron hace muchos años, como una tijera abierta. La hoja superior sería esta condición de Jesús: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. La otra hoja de la tijera es la promesa: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Quedaría una cosa así. Y acá en el medio está la orden, el mandato: dado que tengo todo poder en el cielo y en la tierra, y que voy a estar con ustedes todos los días hasta que esta historia se termine, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones y hagan discípulos. No cabe duda de nuestra misión, y no hay nada para ponernos a pensar ni para discutir. El Señor nos envió a hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Si están de acuerdo, cuando digo amén, pongan ahí el emoticón, el dedito para arriba. Entonces yo entiendo que me están escuchando y que estamos de acuerdo y decimos amén. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un discípulo. La palabra discípulo es la traducción de la palabra griega matete, que significa aprendiz. O sea que en términos prácticos y entendibles, para nuestros días podemos decir que un discípulo es un alumno, es uno que aprende,
que va a tener la disposición de dejarse enseñar. Va a ser dócil y se va a dejar guiar por aquel que lo está formando, que lo está discipulando. Recuerdo cuando era niño y me tocó ir a primer grado, porque una vez fui a primer grado, ya hace varios años. Obviamente, igual que ustedes, aprendí a escribir. Y bueno, eso era un poco complicado porque yo soy lo que se define como un ambidiestro. Entonces, cuando todavía no estaba muy definido cómo había que escribir, podía tomar el lápiz con la mano izquierda o con la mano derecha. De hecho, muchas de mis acciones las hago con la parte izquierda de mi cuerpo. Pero en aquel momento parece que escribir con la mano izquierda estaba mal. Entonces me esforzaban a escribir con la mano derecha. Así que imagínense, más de una vez mi maestra tenía que tomarme de mi mano y guiarme para poder hacer los rasgos para dibujar las letras. Si, bueno, los que me conocen más de cerca saben que tengo una manera muy particular de agarrar el virome, el lápiz, y saben que pongo la mano como si fuese un zurdo, o sea, tengo posición de zurdo, pero escribo con la derecha y hago todas las letras como al revés. Pero bueno, ese fui yo, se ve que salí complicado de chiquito nomás, pero bueno, así me tienen que amar. Pero este acto de cuando la maestra colocaba su mano y me guiaba, cuando me convertí lo traje a la práctica porque entiendo que esa es la acción que tenemos que dejar que otros nos guíen y también nosotros tenemos que guiar a otros con esa docilidad que tienen a veces los niños. Otra pregunta que quiero poner aquí es, ¿cuándo estamos en presencia de un discípulo? En los últimos versículos del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en lo que conocemos como la Gran Comisión, Jesús dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Mateo recién leímos, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo ahí pongo, no es que le agrego palabras a la Biblia, pero en mis apuntes coloco entre signos de preguntas, ¿cómo? No está mal preguntarle a la Biblia cosas, porque dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Y la palabra que sigue nos responde, bautizándolos. O sea que entonces tenemos que apuntar a predicarle a todos, a la mayor cantidad de gente posible. Les hablamos del hecho de Cristo, le damos la buena noticia del reino de Dios. A los que creen, los bautizamos. Predicamos el Evangelio, la proclama del querigma impacta en el corazón de la gente, impacta en el espíritu, se despierta la fe, la gente pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y decimos, Jesucristo tiene que ser reconocido como el Kyrios, como el Señor de tu vida, tienes que arrepentirte de tus pecados. Si eso ocurre, los bautizamos. Ahí estamos en presencia de un discípulo. Es un discípulo nuevo, es una nueva criatura. Hasta antes de ocurrir este hecho, nosotros para poder trabajar aquí usamos una palabra que es la palabra contacto. Es un contacto, es una persona que está un poco interesada en el Evangelio, le estamos predicando, pero todavía no es discípulo, porque no se bautizó. Entonces no lo podemos comenzar a discipular, porque después vamos a ver, ¿no?, que le predicamos a todos, bautizamos a los que creen, y a los bautizados
tenemos que formarlos. Pero ese es punto para después. Acá entonces ya definimos con palabras sencillas qué es un discípulo. También pusimos en claro cuándo estamos en presencia de un discípulo. Y ahora quiero que veamos un discípulo según Jesús. En cada uno de estos 6 puntos que yo voy a mencionar, claro que habría mucho para hablar y para explicar, pero si entramos a explicar cada punto, no podemos concluir con el taller. Entonces yo menciono los puntos, leo los versículos y ahí nos queda, pero de este punto podríamos hacer otro taller o hasta podríamos hacer un retiro de un par de días. Un discípulo según Jesús. Primero, ama a Jesús más que a todos, más que a sus seres queridos y más que a su propia vida. Da a Dios la preeminencia. Lucas 14:26 dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta es una de las primeras condiciones que el Señor, que encontramos ahí en el capítulo 14 de Lucas. Él iba caminando, las multitudes detrás de él dice que vuelve, mira las multitudes y lo primero que dice es esto. Primera condición, amar a Jesús más que a todo y más que a nuestra propia vida. Segunda condición, se niega a sí mismo, toma su cruz, está dispuesto a obedecer. O sea que el discípulo lleva la cruz. Leemos el versículo que sigue, en Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que el discípulo tiene que ser obediente, ¿no? No podemos entrar a explicar cada punto, pero ustedes saben de qué estoy hablando. La tercera condición puesta por Jesús, que está ahí en Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 33, renuncia a todo lo que posee. Abandona los hábitos de la vieja naturaleza. Y el versículo dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 3 condiciones, están las 3 en Lucas 14, después, si ustedes quieren, en sus casas pueden ver en Lucas 9, a partir del versículo 57, cómo se aplican estas condiciones y cuál es la respuesta en algunos casos. Por eso dije, esto es un tema que si vamos a profundizar nos lleva un buen tiempo. Cuarto, el discípulo, según Jesús, es alguien que permanece en la palabra del Señor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que tiene que amar a Jesús más que a su propia vida, tiene que tomar la cruz cada día, tiene que renunciar a todo lo que posee
y tiene que permanecer en la palabra, tiene que practicar lo que dicen los mandamientos y lo que está establecido en la Escritura. Quinto, ama a todas las personas de la misma manera que amó Jesús. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y la última característica del discípulo, según Jesús, es alguien que lleva fruto. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. ¿Decimos amén a todo esto? A ver si están despiertos, si me están escuchando. A ver, la primera pantalla, ok, más o menos responde. A ver, la segunda respondió un poco mejor todavía, muy bien. ¿Y la tercera? La tercera va bien, va bien. La cuarta no tengo ningún dedito, pero claro, seguramente se la habrán puesto y ahí está, ahí apareció la cuarta. Muy bien. El último versículo me están preguntando, sí, cómo no. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, haciendo un pequeño repaso, ya definimos en términos prácticos lo que es un discípulo. Mencionamos cuándo estamos en presencia de un discípulo y enumeramos 6 condiciones puestas por Jesús para definir lo que es un discípulo según Jesús. Avanzamos un punto. Y de hacer discípulos, dice Mateo 28, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora entramos en este punto, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo primero que deseo dejar en claro es lo que dice Jesús. Pongan ahí bien grande en sus apuntes. Enseñándoles a que guarden. Veamos bien claro que no está diciendo enseñándoles a que sepan. Hay una diferencia entre saber y guardar. Hay una diferencia entre enseñar para que alguien sepa algo y enseñar para que alguien guarde algo. Enseñándoles a que guarde es equivalente a enseñándoles a que obedezcan, enseñándoles a que pongan en práctica. O sea, enseñándoles a vivir de acuerdo a lo que han aprendido. Cuando yo hablo de este tema, a veces digo así, si nosotros iríamos a 10 reuniones de distintos contextos cristianos y esperaríamos a la salida de la reunión y haríamos 5 encuestas. 10 por 5, 50, o sea que tendríamos 50 encuestas, simplemente preguntando
Perdón, ¿usted asiste a este lugar? Sí. Mire, una pequeña encuesta. Primera pregunta, ¿está bien mentir? Nos van a decir, yo creo que el 99% nos va a decir, no, la mentira es pecado. Muy bien. ¿Está permitido quejarse? No, 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 mirá, mucho no sé, pero quejarse no creo que esté bien. ¿Estará permitido que los jóvenes solteros tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? No, por favor, eso es pecado. ¿Está permitido que un hombre o una mujer engañe a su marido o a su esposa y lo deje y después se una a otro? Pero no, no, no está permitido. ¿Y usted está de acuerdo que la Biblia dice que hay que amar al prójimo y a nuestro enemigo? Pero por favor, claro que sí. Muy bien. Yo les aseguro que de esas 10 encuestas, o sea, 50 respuestas, yo estoy seguro que, miren, que el 98% contesta bien. Ahora tendríamos que hacer un trabajo extra. Habría que seguir a esas personas durante 2 días o 3 días. Y estoy casi seguro que el 99% respondió bien, pero me parece que si un 50% después practicó esto, obtendríamos una respuesta muy alta. Yo creo que estaríamos más abajo del 50%. Porque ese que te dijo que hay que amar al prójimo, el día lunes sale apurado para tomar el tren, para subir al ómnibus, para sacar el auto de la cochera y se le cruza uno y ya le dijo algo fuera de lugar y pobrecito, había un ciego ahí esperando para cruzar la calle, mirá, cieguito, arreglátela, yo estoy apurado, encima pasó apurado, lo chocó, casi lo tira al piso. Pero ¿cómo? ¿No me dijiste que había que amar al prójimo? Tendría que haber cruzado la calle con el ciego. Y llega al trabajo y se pelea con el jefe. Lo que pasa es que mi jefe es mi adversario y yo con mis enemigos tengo guerra. Pero ¿no me dijiste que había que amar a los enemigos? Lamentablemente, la iglesia ha dedicado mucho tiempo a enseñar para que la gente sepa y ha dedicado poco tiempo a enseñar para que la gente guarde, para que la gente practique, para que la gente viva el Evangelio del Reino. Entonces, enseñándoles a que guarden, y cuando vamos a enseñar, no tenemos que enseñar lo que más nos gusta o lo que nos suena más simpático o nuestros caprichos. No, vamos a enseñar toda la didaqué, toda la doctrina. Vamos a enseñar el Sermón del Monte desde el capítulo 5 de Mateo, versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 7. Vamos a enseñar todo Romanos 12, no una parte. No tenemos que mutilar la doctrina del Evangelio del Reino. Hay que enseñarla toda. Como tampoco tenemos que mutilar el querigma. Hay que predicar con claridad el querigma de evangelización y el querigma de edificación. Entonces, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora bien, otro punto. ¿Cómo podemos definir qué es discipular a otro? Acá ya estamos metiéndonos más en el hacer, porque el taller nuestro es ser y hacer discípulos. Bueno, la primera parte fue un poquito del ser y ahora entramos un poquito más al hacer. ¿Cómo podemos definir qué es discipular a otros? Voy a leer lo que dice un autor de un libro que utilizamos mucho que para formar discípulos. El autor es Gary Kuhne. Leo textualmente un párrafo que saqué de ese libro. Aunque hay muchas verdades doctrinales que un nuevo cristiano tiene que aprender y muchas habilidades que tiene que lograr en el ministerio,
estas en sí mismas no producen un discípulo. Un discípulo solo puede producirse a través de la obediente aplicación de la palabra de Dios a su vida. Nuestro papel como formadores de discípulos consiste en ayudar al individuo para que llegue a ser un hacedor obediente y no solo un oidor de la palabra de Dios. La clave para lograr esta obediente aplicación en una vida cristiana creciente está en que el adiestrador esté dispuesto a derramar su vida en la del nuevo convertido. Esta participación de vida se llama precisamente la transferencia de vida y es tan importante para el desarrollo del discipulado que la multiplicación casi es imposible sin esta transferencia de vida. Discipular a otro, vamos a ver después, que es transferir vida. Otra pregunta que puse aquí, ¿qué significa transferir la vida de uno a la de otra persona? El mismo autor dice así: en realidad, la transferencia de la vida envuelve varios elementos. Tal vez pudiera resumirse, y quiero que estos, los que están tomando nota, que lo escriban, como la viviente comunicación de datos. Viviente comunicación de datos. Y subrayar la palabra viviente. El cristiano tiene que trabajar y vivir lo suficientemente cerca del nuevo cristiano para mostrarle de una manera obvia, práctica, las implicaciones de los mandamientos de Dios que se le están enseñando para la vida real. Eso dice Gary Kuhn. Discipular a otro es transferir vida. Es transferir la vida de Cristo que está en mí, se la transfiero a otro. Es enseñar a vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. No es simplemente transmitir un cúmulo de datos. Por eso te dice subrayar cuando dice que transferir vida es como la viviente comunicación de datos. Una cosa es pasar un pendrive. Una cosa es dar un apunte. Una cosa es decir, tomá, te paso este enlace y escuchar tal cosa. Eso es una transferencia de datos. Pero eso es pasar datos, comunicar datos. Pero transferir vida es una viviente comunicación. Es hacerlo de una forma vívida. O sea, estar con la persona. Caminar juntos. Orar juntos. Leer las escrituras juntos. Explicarle lo que dice la escritura, explicarle la aplicación y enseñarle la aplicación. Porque claro, es fácil decir a un discípulo casado, tenés que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén, hermano, amén, hermano. Fantástico. Eso es fácil, es rápido, demoré 2 segundos para decirlo. Pero lleva una vida, mostrárselo en la práctica. Ahora, para mostrárselo en la práctica, el discípulo te tiene que ver cuando vos estás con tu esposa. Te tiene que ver, te tiene que escuchar, te tiene que tocar, te tiene que palpar. No somos virtuales, somos reales. Es fácil decirle a un soltero, soltero, la fornicación es pecado. Tenés que reservarte para el matrimonio. Bueno, muy bien. Y entonces le explicamos que la pornografía, que las páginas de internet, que esto, que lo otro. Yo hablo como varón, ¿eh? Yo discípulo varones, entonces le explicamos todo esto, que el deseo de los ojos. Eso es fácil. Pero lindo es cuando el discípulo te dice,
Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta así, querido? ¿Vos luchaste con alguna de estas cosas? Che, pero ¿cómo me vas a preguntar esto? No, que te pregunte. Y si luchaste, hay que decirle, sí, luché y vencí. ¿Y cómo venciste? Bueno, mirá, ayuné, oré, confesaba los pecados, me aparté de esto, ponía el celular a una distancia larga mía cuando me iba a dormir. Bueno, no sé, le voy a explicar. Eso es discipular, eso es transferir vida. Hermano, tenés que predicar el Evangelio, ¿sí? Mirá que la Escritura dice, sí. Bueno, pero ¿cómo va a predicar el Evangelio? Saliendo a predicar con él, haciéndolo, yendo juntos. Yo he hecho la locura de ir a predicar el Evangelio con hermanos que hacía una semana que se habían convertido, o días. Y salíamos a predicar y les hacía hablar a ellos, pobre. Y ellos hablaban, pero aprendieron a predicar el Evangelio. Discipular a otro es transferir vida. No es pasar un cúmulo de datos, no es hablar de algunos temas, resolver problemas o escuchar historias interminables. Ahora, todo eso ocurre en el discipulado, ¿eh? Enseñamos temas, resolvemos problemas y escuchamos historias. Pero viste, a ver, vos mirá una película, te gustó tanto que decís, esta película se merece que la vea de vuelta. Y la ves por segunda vez. Claro, le descubriste cosas que la primera no le descubriste. Y dice, se merece una tercera vez. Bueno, claro, yo hay películas, yo no miro mucho, ¿eh? Entonces, claro, como miro poquito, hay algunas que las miro un montón de veces. Ya me las sé de memoria. Digo, ahora es cuando viene el hombre con el caballo y se choca y entra ahí que rescata a su novia. Bueno, entonces, claro, al último, por más atrapante que sea la historia, al último te aburre. Porque voy a decir, ya me la sé de memoria. Entonces, a veces, lo digo con mucho respeto, escuchamos tantas historias interminables que al último tenemos que esforzarnos para no dormirnos. Y se nos va el tiempo y no lo discipulamos y no lo formamos y no le enseñamos a guardar las cosas que tiene que guardar. Y algunos discípulos son medio pícaros y saben que con estas historias interminables nos consume la hora y media que estamos juntos y bueno, y nosotros siempre nos quedamos con lo que había que transmitir. Bueno, tengo que seguir porque si yo empiezo a hablar así, no, se me van la hora. Después en las preguntas charlamos. Debemos tener claridad sobre qué debemos enseñar y en lo posible en qué periodo de tiempo vamos a dar toda la enseñanza. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, he estado con ustedes 3 años y medio aproximadamente y les he dado todo el consejo de Dios. Todo. Pablo no dice, les di una parte, otra parte me faltó. No, él dice, yo les di todo el consejo de Dios. O sea que el consejo de Dios tiene principio y tiene fin. Los temas para enseñar en cada área de la vida de un discípulo no son tantos. Son siempre los mismos. Como escuché decir alguna vez a Iván Baker, enseñándonos sobre esto, él nos decía, la enseñanza es la misma. Lo que va cambiando es la profundidad con la cual vamos enseñando a través del tiempo. Por ejemplo, la oración es un tema, hay que enseñar sobre la oración y la lectura porque tenemos que formar el hábito de la vida devocional.
Entonces, la primera charla sobre la oración, a mí me debe llevar 10 minutos. Le explico sencillamente lo que es. Les doy un par de versículos, no muchos, y les digo que tienen que orar todos los días. Enseñé algo sobre la oración. A los 4 meses vuelvo sobre el tema y ya profundizo más. Y al año profundizo más. Y a los 2 años profundizo más. Y al cuarto, quinto año sigo hablando de la oración, profundizando. Y así con los distintos temas. No hay tantos temas. El riesgo es que cuando no se sabe que hay que profundizar, empezamos a inventar temas. Y corremos el riesgo de salirnos de las escrituras y comenzar a enseñar cosas que el Señor no nos dijo que enseñemos. No tenemos que caer en el profesionalismo. Cuando esto ocurre, dejamos de depender del Espíritu y nos hacemos especialistas. Los especialistas enseguida escriben recetas. Nosotros no estamos para escribir recetas. Nosotros estamos para escuchar a las personas, para comprender, para ayudar, para formar, para alentar, equipar, enviar y aconsejar. Todo esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho afecto, dependiendo del Señor, dependiendo del Espíritu, abriéndonos a los dones espirituales, al don de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, aplicando los dones ahí en la enseñanza, creando un ambiente de confianza, de amor y de ternura. Es como criar un hijo. Los que tienen hijos, los que van a tener hijos, mire, abro un paréntesis, pero déjenme, porque otro tema que me apasiona es la crianza de los hijos. Mire, 4 cosas muy sencillas. Al hijo hay que amarlo, al hijo hay que instruirle, hay que corregirlo y hay que disciplinarlo. Primero lo amamos. En un marco de amor, le damos la instrucción clara, precisa, práctica. Entonces, si amamos e instruimos, y cuando el muchachito o la muchachita no hace bien, lo corregimos. Y ante reiteradas correcciones de desobediencias sobre el mismo punto, bueno, si es necesario, habrá que disciplinar. Mirá qué sencillo que es aplicar esto. Es muy sencillo. Y con el discípulo es igual. En un marco de amor, de confianza, de afecto, ¿qué hacemos? Le mandamos la instrucción, toda la doctrina. Y caminamos juntos. Estamos los dos en el mismo barco. Uno se subió primero, el otro se subió después, pero estamos en el mismo barco, bajo las mismas condiciones. Y caminamos juntos. Amén. Dígame el amén que entramos al último punto. A ver, si están todavía ahí. Esto de hablarle acá a la lucecita, bueno, a ver. Esta pantalla está. A ver la otra. ¿Están acá? Sí, parece que sí. Vamos a cambiar. Acá también. Vamos a cambiar. Acá también. Y vamos a cambiar. Y acá también. Muy bien. Bueno, hermanos, el último punto que tengo. A ver, repasamos rápido. Mateo 28, 18, 20. Primeramente definimos lo que es un discípulo en términos prácticos. Segundo, cuando estamos en presencia de un discípulo. Después definimos un discípulo según Jesús. Después hablamos un poquito de enseñándoles a que guarden todas las cosas. Definimos más o menos qué es discipular a otro y qué es esto de transferir vida. Y ahora la multiplicación.
podemos decir de manera resumida que la visión, nosotros hablamos mucho de la visión. La visión contiene el propósito eterno de Dios y cómo alcanzarlo. O sea que a los que les gustan las matemáticas podemos poner visión es igual a propósito eterno y cómo alcanzarlo. Nosotros hemos expresado una frase que la tenemos muy en nuestra memoria para definir el propósito eterno. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. En esta frase están contenidas las tres características de la iglesia. La calidad, semejantes a, la unidad, una, y la cantidad, muchos. Esta es la primera parte. La segunda parte es cómo alcanzamos esto. Porque la visión es el propósito eterno, pero hay que alcanzar ese propósito eterno. Lo logramos mediante la predicación del Evangelio del Reino de Dios y la formación de los nuevos convertidos. Entonces, propósito eterno, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Cómo logramos esto? Predicando el Evangelio del Reino y formando a los nuevos convertidos, o sea, a los discípulos. El discipulado tiene que desembocar en la misión. El discipulado no es teórico práctico, tiene que desembocar en la misión. Capacitamos hombres y mujeres para la obra del ministerio, para la posterior edificación del cuerpo de Cristo. Hablamos de dos tipos de movilización. Hay una movilización externa, que es la evangelización. El resultado de esa evangelización es el crecimiento numérico. Pero también tenemos que hablar de una, yo le llamo de una ME y de una MI. La MI, la movilización interna, es el crecimiento, es el desarrollo de la vida de los discípulos. Son nuevos, son fieles y después llegan a ser discipuladores. Este es otro tema que habría que tocar con mayor profundidad. Todo el cuerpo uniéndose por medio de las coyunturas que se ayudan mutuamente según la gracia y el don que ha recibido del Señor. Este cuerpo unido, acoyuntado, crece. Hoy en la reunión un hermano viene y me dice: Alfredo, después te quiero presentar a mi hermana que hoy vino a la reunión. Ah, qué bueno, digo. Sí. Digo, ¿está convertida? Esos son cristianos, dice, pero mirá, está en un lugar sufriendo mucho. Y ya es la segunda vez que viene a nuestras reuniones. Bueno, digo, después de la reunión, presentámelos. Así que después de la reunión este hermano vino contento y me presentó su hermana y el esposo de su hermana, o sea, su cuñado. Y yo le dije, bueno, aquí estamos, así somos. Claro, pobre, estaba sorprendido, ¿no? Estuvimos más o menos hoy 2 horas alabando y adorando al Señor y moviéndonos en el Espíritu. Y, fue algo tan lindo. Bueno, y le digo, mira, querido, yo voy a orar para que el Señor te bendiga, pero para que vos te unas al cuerpo de Cristo, porque así como estás, no va bien. Digo, si yo te corto tu mano y la separo de tu cuerpo, tu mano muere, porque está separada del cuerpo. Lo mismo ocurre cuando un discípulo no está unido al cuerpo. Digo, ¿vos viste lo que pasó con tu cuñado? Sí, tan sorprendido con lo que pasó con el cuñado. Y digo, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Porque hubo una conversión. Digo, porque este hermano que está acá al lado mío se encargó de él durante meses.
Digo, y mirá cómo está ahora, sí, dice, sin palabras. Así que, claro, es un lindo matrimonio, pero están sin coyuntura, está sin nadie que los ayude. Entonces, ¿qué ocurre? Este crecimiento que viene de la cabeza, que es Cristo, ellos están fuera del caudal por donde corre el crecimiento. Por eso, querido joven, tenés que ser y hacer. Así se forma a los futuros obreros. Obvio que cuando digo obreros, incluye a las mujeres. Así formamos a los futuros misioneros que saldrán a las naciones a predicar las buenas noticias del reino de Dios y a ser discípulos. Así formamos a las mujeres que luego se van a casar con los futuros pastores. Así formamos a los diáconos y a las diaconisas. Así formamos a los pastores. Y con la expectativa y la esperanza que el Señor nos dio, así también formamos a los futuros apóstoles, evangelistas y profetas. Así se forma el cuerpo de Cristo. Así se enciende la llama evangelizadora que nadie la podrá apagar. Así el Espíritu Santo encuentra odres nuevos para seguir derramándose con abundancia de palabras, dones, gracia y capacitación en el espíritu de poder y de nuevo que nos va a impulsar con fuerzas impensadas a la obra más hermosa que alguien nos podría haber encomendado. Hermanos, esta es la mejor obra, esta es la tremenda obra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las razas, a todas las etnias, a todos los idiomas. Concluyendo, no te quedes encerrado en los intentos. No te quedes encerrado en las frustraciones. Siempre habrá alguien que va a estar esperando, dispuesto para oír y hacer lo que Dios indica. Siempre habrá necesitados entre nosotros, a los cuales tenemos que ayudar, consolar y evangelizar y discipular. Querido joven y querida jovencita, arrójate en las manos del Señor. Arrójate. Tírate en sus brazos. Entrega tu vida. Renuncia a todo lo que posee. No te limites. Dios no tiene límites. Él no conoce de derrotas. Él es un Dios de victoria. Querido joven, querida hermana, lánzate a la obra de Dios. Lánzate. Dios y los perdidos están esperando esta acción evangelizadora y formadora de gente. Dios y los perdidos están esperando que la iglesia cumpla con su misión. Las naciones nos esperan. Soy ambicioso con esto. No te limites a tu pueblo, no te limites a tu barrio, no te limites a tu pequeña comisión de estudio que son 15, 20, 30. No, ora por tu facultad entera. Ora por todos los que van a estudiar a ese establecimiento. Ora, si total no cuesta nada. No te limites por la República Argentina. No. Arrojate, disponete a las naciones. Señor, quiero evangelizar a las naciones.
pero yo no sé idiomas, pero yo me largo en fe, alguien traduce, alguien me ayuda, bueno, el Señor me ayuda, aprendí idiomas. Yo después de grande me puse a estudiar idiomas, bueno, estoy aprendiendo, pero yo te animo, salí de tu círculo pequeño, cerrado, que no te moviliza. Te lo digo así para que lo entiendas. Dejarte de mirar el ombligo, que hay otros que necesitan. Basta de decir yo no puedo o yo no entiendo. No, vos podés. Y ahora cuando contestemos las preguntas, tal vez, si Dios nos ilumina, tal vez entiendas. Pero en el nombre de Jesús, yo te invito a que te arrojes a la voluntad del Señor y que el Señor cambie todos tus planes y que el Señor cambie todo lo que vos tenés agendado y guardado ahí como grandes planes. Él puede soplar y cambiarlos y darle la dirección que Él desea. Amén. Si me dicen amén es porque todos me entendieron. A ver, vamos, pongan amén. Ahí está.